Hola, mi nombre es Abregu Lourdes, profesora de educación especial con orientaciones sordos e hipoacúsicos. Lo que presentaré luego es una breve explicación que debemos tener en cuenta en el aprendizaje de las matemáticas, con el tema de numeración en relación al valor posicional para el comienzo del segundo ciclo. Como sabemos, las matemáticas ocupan un lugar importante en los niños desde las primeras edades, ya que hoy en día se encuentran en todos los ámbitos humanos. Debemos enseñar a utilizar las matemáticas en las actividades cotidianas a los niños con discapacidad auditiva. Pero no solo cuando usamos números, formas geométricas o gráficos están presentes las matemáticas, sino que cuando resolvemos un problema cotidiano, cuando realizamos una planificación o cuando persistimos en una tarea, utilizamos las matemáticas. Sí es fundamental que los niños adquieran las distintas capacidades que permiten pensar lógicamente para su desarrollo integral, acompañando así con lo que es la lengua de señas a lo largo de su adquisición. Hay que prestar especial atención cuando están en las primeras edades en el proceso escolar. Los números, las operaciones, los nombres de las figuras son contenidos y procesos que principalmente van a aprender en el día a día, sin un excesivo esfuerzo por su parte, siempre que les permitamos ir a su ritmo. La parte que a nosotros nos toca es la de ayudarles a desarrollar una serie de hábitos que les permitan ampliar su capacidad de razonar. Entonces, podríamos decir que el pensamiento lógico se configura por una serie de capacidades que van desde relacionar, deducir, generalizar o aplicar unas reglas para tener un pensamiento reversible o ser capaz de entender la intersección, la unión o la inclusión. Se debe poner en foco en las primeras operaciones lógicas, que son la clasificación, la correspondencia, las transformaciones, como también tener en cuenta los objetos concretos, los gráficos, los simbólicos. Clasificar consiste en realizar grupos de un conjunto inicial en base a un criterio lógico y universal, como cuando un conjunto de objetos los separamos por colores, por ejemplo. Cada objeto debe pertenecer a un único grupo. En cuanto a las correspondencias, consiste en asociar elementos en base a una cualidad que deberá ser sensorial para lo más pequeño, como cuando en el juego hacen parejas en base a los tactos, la percepción. ¿Sí? Y por último, los niños también pueden hacer transformaciones en base a criterios cualitativos, de cambiar de color, cambiar la forma, y de esta manera se introducen en el mundo de las operaciones. ¿Qué debemos tener en cuenta? Como docentes, elaborar recursos materiales que permitan la manipulación, desarrollar actividades encaminadas a la adquisición de las destrezas que queremos que adquiera el alumno, de secuenciar las actividades de manera afectiva, de estimular la construcción y estructuración del pensamiento lógico, de desarrollar situaciones no formales que permitan experimentar los conceptos matemáticos, de favorecer la motivación por aprender. Entonces, comenzar a tratar las matemáticas desde el principio, construyendo con el niño su aprendizaje desde la base, de destrezas prenuméricas, clasificación, seriación, correspondencia, ¿sí? De cardinalidad, ¿cuántos hay? Ordinalidad, ¿qué lugar ocupa? Hacernos esa pregunta. El sentido del número, numeración y valor posicional. ¿Cómo presentar este tema de valor posicional en clase? Primero, debemos evaluar cuándo enseñar el valor posicional. Lo más ideal es presentar el tema justo después de que los alumnos aprendan a contar de uno en uno y pueden realizar operaciones y sumas y restas sencillas. Por lo general esto sucede en primero o en segundo grado. La comprensión del valor posicional servirá de base para que los niños puedan entender conceptos matemáticos complejos. Como segunda instancia, se debe presentar el concepto del conteo en grupos. La mayoría de los estudiantes solo han aprendido a contar en uno, es decir, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Esta información basa para las operaciones básicas de sumas y restas, pero es demasiado básica como para que puedan comprender otras funciones más complejas. Antes de enseñarle al niño a descomponer números grandes según su valor posicional, es buena idea que aprendan a agrupar cantidades pequeñas para llegar a esos números grandes.
Como tercer punto, debes revisar el concepto del valor posicional, hacer un repaso del tema y asegurarte de comprender el concepto por completo antes de tratar de enseñárselo a otros. En palabras sencillas, el valor posicional implica que el valor de un dígito, un número del 0 al 9, depende de su posición en un número. Debes explicar la diferencia entre números y dígitos. Los dígitos son los 10 símbolos básicos que componen todos los números, que van del 0 al 9, como habíamos dicho. El docente debe tener en sí esta diferenciación. Estos dígitos se combinan para formar números. Un dígito puede ser un número, por ejemplo, el número 7, pero solo si no está agrupado con otro dígito. Cuando se agrupan dos o más dígitos, el orden que se encuentra crea un mayor número. Entonces debes demostrar que por su cuenta el número 1 es el número 1 y el 7 es el número 7, pero cuando los combinas se forman el número 17. Asimismo con el 3 y el 5 juntos forman el número 35, y así debes añadir otros ejemplos para dejar en claro este concepto. Como cuarta instancia, debes mostrar a los niños que es más fácil contar en grupo de 10. Por ejemplo, de explicar que todos los números del 10 al 99 están compuestos por dos dígitos, con uno en el espacio de las unidades y el otro en el espacio de las decenas. Puedes demostrar que el 4 tiene un valor de 4 cuando se encuentra en la unidad, pero si lo ubicamos al 4 en la decena, se formará el número 40. Debes explicar en qué consisten las decenas. Hace la clase y identifique todos los números con el 2 en las decenas, por ejemplo, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29. Y explica que el 3 en el 23 es la suma del 20 más 3, que está representado por el 2. Debes enseñar que el dígito de las decenas es el marcador. Debes convertir también el ejemplo con materiales concretos según colores a través de lo gráfico para llegar a la representación de los números escritos. Cuando hablamos de colores me refiero a la identificación de cada uno. Por ejemplo, intenta usar tizas o marcadores de distintos colores para demostrar la manera visual las diferencias del valor posicional. Por ejemplo, escribe varios números con marcador rojo, que son las unidades, y el marcador azul para las decenas. Entonces, al escribir el número 40, el 4 estaría con el azul y el 0 iría con el color rojo. Y así repite este ejercicio con varios números para demostrar cómo funciona el valor posicional. No cambies de color. Recuerda que debes tener en cuenta su percepción visual. Como quinta instancia, debes experimentar con otras herramientas de ayuda visual. Puedes reordenar objetos físicos o dibujar en la pizarra. También puedes explicar el valor posicional con cantidades de dinero, lo que posiblemente los alumnos ya han aprendido a asociar con valores numéricos a escala. Para hacer un ejercicio divertido e interactivo también puedes usar a los mismos estudiantes como grupo de valores. Y así debes tener en cuenta siempre la capacidad de los alumnos para poder aplicar cada contenido matemático. Bien, damos por finalizado la explicación del tema. Muchas gracias.